todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan por una nueva vida y trabajan por una patria nueva. Por el bien de todos, primero los pobres. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Este es Voces por la Transformación y ahora estamos con nuestro querido subsecretario para América Latina de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Maximiliano Reyes. Muchísimas gracias por aceptar este espacio que busca hablar de lo que se ha hecho en la transformación a mitad del camino, compartir con la ciudadanía, con militantes, con simpatizantes de la Cuarta Transformación, lo que se está haciendo y lo que se ha hecho en estos 3 años desde distintos espacios de gobierno. Y bueno, pues te agradezco mucho por aceptar la invitación, Max, y poder hablar de cómo México ha cambiado su posición ante el mundo con una política internacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador y nuestro canciller Marcelo Ebrard, y en el caso específico de América Latina, cómo México ha recuperado su liderazgo. Y bueno, que nos puedas compartir un poco cómo ha sido esa experiencia, la perspectiva que se ha hecho, se ha avanzado en el tema. México tuvo la presidencia pre-tempore en el CELAC y me parece que ha reiterado el liderazgo que tiene México en América Latina y una serie de planteamientos que sin duda me parece que ponen en el centro de la discusión regional el papel y el liderazgo de México, y sin duda tu papel, tu labor al frente ha sido fundamental, estratégica, y creo que la tiene que conocer mucha gente. Gracias. Hola, Citlali. Buen día, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en la Subsecretaría para América Latina y el Caribe. Y bueno, pues encantado de poder platicar contigo, con el amplísimo y vasto auditorio que tienes, y a tus órdenes. Bueno, pues comentarnos un poco cómo has visto tú el cambio de política internacional en el papel de México en América Latina, de cómo lo estaba llevando el anterior gobierno, y estos 3 años de avance que sin duda podemos hablar del papel de México en términos de soberanía, podemos hablar del caso de Evo. Es decir, hay una serie, digamos, de elementos que me parece que nos permiten presumir que el papel de México en América Latina ha sido distinto, y está el caso de la CELAC. Quizás compartirnos un poco cómo ha sido toda esa experiencia y esa construcción y ese encuentro de naciones hermanas en América Latina. Claro. Bueno, yo te diría que el primer rasgo distintivo y característico de la política exterior del gobierno del presidente López Obrador es volver a ver a América Latina y al Caribe. El presidente es un latinoamericanista por convicción. En reiteradas ocasiones ha manifestado que pues somos latinoamericanos por historia, por cultura, por idioma, por origen. Y esto en los últimos 25 años se había olvidado. Los gobiernos neoliberales habían visto únicamente al norte, especialmente a Estados Unidos, y sobre todo por temas económicos o comerciales. El otro rasgo distintivo que yo te diría es la férrea defensa de los mexicanos en el exterior, especialmente en Estados Unidos. El presidente, al ser un hombre que ha recorrido tantas veces el país, que estuvo también en muchas ocasiones en las comunidades de mexicanos en el exterior, en Estados Unidos especialmente, pues es sensible y conoce perfectamente bien la situación, incluso me atrevería a decir que hasta cotidiana, de los migrantes mexicanos y de sus familias. Entonces él ha sido muy enfático en eso. No me toca a mí porque pues yo estoy hacia América Latina y al Caribe, pero también. Y el tercero, pues recuperar la mística de nuestros principios constitucionales de política exterior,
especialmente la no intervención, el no injerencismo, la solución pacífica de los problemas entre naciones y la cooperación para el desarrollo. Entonces yo te diría que esas tres características son las principales. Ahora, dentro de lo que nos toca a nosotros, y pues yo me siento muy, muy honrado de encabezar esa tarea, porque además me parece que la hemos entendido muy claramente la visión que el presidente quiere de su política exterior para la región latinoamericana y caribeña. Pues hemos tenido muchos episodios que creo son históricos e importantes. A mí me parece que haberle salvado la vida a Evo Morales marcó un parteaguas del que todavía no alcanzamos a dimensionar su trascendencia histórica. Algún día, cuando ya no nos dediquemos a esto, leeremos en los libros, en los anales de la historia, y creo que eso ha sido lo mejor y lo más humano que hemos hecho. Y además eso corresponde a una tradición de la diplomacia mexicana, que es el asilo, especialmente en América Latina y el Caribe, en donde en distintos momentos de nuestra historia, pues lamentablemente ha habido persecución política por la manifestación de nuestras ideas o incluso la manifestación de nuestra libertad de expresión. Pero pues hemos tenido asilados de todos. León Trotsky, ¿te acuerdas? Estuvo asilado acá también. Hay grandes comunidades de argentinos, de uruguayos, de centroamericanos que sufrían las consecuencias de las dictaduras en sus países en las décadas de los 70s, y pues que ahora ya son mexicanos y están establecidos acá. Entonces, pues el caso de Evo fue histórico, fue además una verdadera lucha titánica, diplomática, política, y como el presidente lo ha comentado, hasta militar, para traerlo sano y salvo. Y pues ya conocemos la historia, ¿no? Los golpistas tomaron el poder y luego fueron derrotados ampliamente en una primera vuelta por el actual presidente Lucho Arce, que había sido el ministro de Economía y Finanzas de Evo. Entonces fue una ratificación a la confianza de lo que ellos representaban. También, pues me acuerdo cuando nos salimos del Grupo de Lima, que llevábamos escasos 40 días en el gobierno. Te estoy hablando del 3 de enero del 2019 en Lima, Perú, marcando así una distancia con ese grupo que consideramos injerencista y que además terminó diluyéndose en la nada, terminó desapareciendo, pero también con los gobiernos anteriores que se habían sometido a la política exterior de Estados Unidos a través de ese grupo injerencista, y que al final no resolvió absolutamente nada, ¿no? Lo de la CELAC, sí, tener la presidencia pro tempore de CELAC durante 2 años es una muestra de la confianza que hay en nuestro país, en la región, pero es una consecuencia de todo el trabajo que hemos hecho en distintos ámbitos. Presidimos una gran cantidad de organismos y mecanismos en Latinoamérica y el Caribe. En el año 2019 teníamos alrededor de 12 presidencias distintas, ¿no? De distintos mecanismos, algunos especializados, otros regionales, otros más políticos, otros especiales. Ahora mismo presidimos la Conferencia Regional de Migración, presidiremos la Alianza del Pacífico, presidiremos el próximo año también el mecanismo de Tuxtla. Entonces, bueno, CELAC es quien agrupa a todos, y a mí me parece que la mayor virtud de tener la presidencia de CELAC es haber restaurado la confianza en CELAC y posicionarlo como el organismo
tradicional de cooperación en la región, despolitizándolo, desideologizándolo, pero imprimiendo el espíritu de uno de nuestros principios de política exterior, como ya comenté, que es la cooperación para el desarrollo, porque en la región tenemos problemas pues que no reconocen ideologías, que no reconocen signos políticos y que no reconocen fronteras. La pandemia del COVID que enfrentamos actualmente en el mundo pues es el principal, pero tenemos sismos, tenemos huracanes, tenemos erupciones volcánicas que nos afectan. Los volcanes de Guatemala terminan generando siempre inestabilidad en la frontera sur de México, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hemos convertido a CELAC, cuya presidencia terminamos ya en este 2021. Haber realizado la cumbre que hicimos en septiembre pasado, con la presencia de 20 mandatarios latinoamericanos y caribeños, 8 ministros de Relaciones Exteriores y 2 viceministros. Hacía más de 10 años que no teníamos una cumbre con ese tamaño de asistencia, ¿no? La convocatoria y la asistencia, además. Y pues como todos sabemos, sentamos en la mesa a varios que no se llevan entre sí, como no sucedía hace muchísimo tiempo. Solamente la Asamblea General de Naciones Unidas ha tenido una mayor convocatoria por obvias razones en el mundo. Ahora vamos a ver qué pasa con G20 en las próximas semanas, pero tuvimos la segunda mayor asistencia en el mundo, lo que además en el marco de la pandemia es mucho más loable, y pues todo en un marco de respeto. Nadie se levantó de la mesa. Yo comento que hasta ni memes hubo, ¿no? de lo que ahí sucedió. Entonces fue una reunión diplomática, respetuosa, y que, insisto, además reposiciona la política exterior del gobierno del presidente López Obrador, de nuestro gobierno, del gobierno de la Cuarta Transformación en la región y en el mundo. Sí, totalmente. Y que además justo me parece que todo lo que han hecho en 3 años y lo que seguramente se hará en ese sexenio sí marcará hitos importantes en la historia, ¿no? Recién en el libro del presidente se cuenta más o menos cómo fue el tema de salvarle la vida a Evo. Literalmente el presidente decía en el libro, yo pensaba que exageraba o que lo decía un poco, que le salvamos la vida a Evo Morales por agradecimiento, ¿no? Dice, pero cuando leo el reporte total es clarísimo, ¿no? Y bueno, para quienes no lo han leído el libro, ahí lo recomendamos. Viene un capítulo ahí dedicado, y mucho dedicado justamente al papel que ha tenido este gobierno en política exterior con América Latina, y a ese papel que me parece que también es profundamente humanista. Es decir, no solo salvarle la vida a Evo, sino también esta intención de provocar desarrollo en el triángulo centroamericano, ¿no? Que ha sido, digamos, un posicionamiento constante frente a Estados Unidos, una invitación de colaboración con otros países, y bueno, todo esto que tú mencionas sin duda me parece que marcará un orgullo incluso en la diplomacia mexicana, porque lo hemos hecho, o se ha hecho, permíteme formar parte de estos logros. Porque de la además Cuarta tú como senadora Transformación. nos ayudaste y nos sigues ayudando mucho. Muchas gracias. Se ha hecho, digamos, con una vocación profundamente diplomática, de respeto, como tú dices, sin ideologías, pero sí sintiéndonos parte de una región que había sido abandonada y que era una promesa de campaña de Andrés Manuel, voltear al sur. Y bueno, creo que también creo que es importante, se ha hablado probablemente poco del papel que ha tenido México para tratar de ser coadyuvantes en la resolución del conflicto en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, ahí has tocado 2 temas importantes. El primero, nuestros vecinos centroamericanos, especialmente Honduras, Guatemala y El Salvador,
y el asunto migratorio. Yo debo recordar, y además con mucho gusto, el primer acto de gobierno del presidente López Obrador fue firmar la declaración política con los presidentes de Honduras, Guatemala y El Salvador para darle cuerpo e instrumentación al Plan de Desarrollo Integral, que se firmó el 1 de diciembre de 2018. O sea, el presidente López Obrador tomó protesta en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y después en Palacio Nacional tuvimos ese acto que fue, pues no sé si ya había firmado los nombramientos o no de su gabinete, pero en temas de ejercicio de gobierno, sí fue ese el primero, y que además ahora ha dado frutos o sigue dando frutos con la carta reciente que envió el presidente Biden al presidente López Obrador, en donde compromete recursos para el desarrollo de Honduras, Guatemala, El Salvador y el sur de México, y que esto es el resultado de la nueva perspectiva que el presidente López Obrador le ha impreso a la migración, que deje de ser un asunto de seguridad o de peligro a la seguridad, y se convierte en un asunto de desarrollo regional, de arraigo. Eso es algo completamente nuevo, ¿eh? Ni en Europa la migración africana se enfoca de esta forma, ni en Asia tampoco la migración de los países en vías de desarrollo de Asia hacia los del norte desarrollados tampoco tiene este enfoque. Entonces, pues eso es algo trascendental, quizá no tan mediático, pero muy importante, y que se traduce en el cambio en la situación de vida de muchas personas. Y comentas lo de Venezuela. Mira, ahí nosotros, pues te diría que desde el principio, desde que nos salimos del Grupo de Lima, hemos mantenido dos banderas. Uno, que pues la solución a Venezuela debe ser completamente pacífica, absolutamente pacífica. No hay espacio ya en América Latina y el Caribe para conflictos armados, y menos entre hermanos latinoamericanos, porque si nos seguimos peleando nunca vamos a crecer y nunca vamos a lograr los niveles de desarrollo que necesitamos para tener bienestar en nuestra población. Y segundo, pues que corresponda a los venezolanos. Claro. Es decir, que no seamos injerencistas. Y ahí recuerdo que en algún momento incluso nos quedamos solos, porque Europa hablaba del conflicto en Venezuela, Estados Unidos hablaba del conflicto en Venezuela, el Grupo de Lima hablaba del conflicto en Venezuela, pero estos tres entes hablaban de Venezuela sin tener un venezolano sentado en la mesa. Claro. Entonces nosotros llegamos a marcar una diferencia diciendo que teníamos que tener a las partes sentadas en la mesa. Si no, no podíamos imponer absolutamente nada desde afuera. Y esto además cobra mucho sentido porque pues México es el país que más ha sufrido intervenciones, invasiones y manifestaciones injerencistas, al menos en el continente, y me atrevería a decir que en el mundo también. Nuestra historia es una historia de resistencia, es una historia de lucha, es una historia de defensa de la soberanía. La soberanía mexicana es una cosa muy distinta a la soberanía de otros países que por fortuna nunca han tenido que enfrentar una invasión extranjera o una conquista como la que sufrimos nosotros. Entonces, pues gracias a eso es que ahora se han estado llevando a cabo los diálogos por la paz o por hallar una solución al conflicto entre los venezolanos aquí en nuestro país. Que déjame comentarte, nosotros pues aportamos la anfitrionía, digamos, ¿no? Claro.
no participamos en esta ocasión técnicamente en las mesas de negociación, pero sin duda damos garantías de neutralidad, de seguridad e incluso de confidencialidad. Y eso es importante para un proceso de diálogo, ¿no? Si no hay confianza, si no hay neutralidad y no hay seguridad, pues nadie se atreve a sentarse a platicar, y nos mantendremos en eso. Aquí en la subsecretaría yo he tratado de impulsar que todas nuestras acciones se traduzcan en algo de beneficio concreto, incluso hasta medible. Es decir, hacer una diplomacia que sirva, claro. No una diplomacia que solamente sea de notas verbales o estas eternas reuniones, ¿no? Ahora virtuales, pero antes presenciales, que no se traducían en ningún beneficio inmediato y específico para la población. Sí, se traducían en implementar políticas públicas, acuerdos, etcétera, que luego no terminaban ejerciendo un resultado concreto en el bienestar de la población. Y acá, tanto en Venezuela como con CELAC, como el desarrollo regional para Centroamérica, como la multiplicidad de organismos que hemos presidido, la cooperación internacional de México hacia los hermanos latinoamericanos y caribeños. Por ejemplo, algo que me gustaría platicar contigo también, si tú estás de acuerdo. Sí, claro. Pues. La donación de vacunas, claro, que hemos hecho. Somos el país americano que más vacunas ha donado a más países. Y hay países que cuando les llegaron las primeras dosis donadas por México, no habían recibido, no habían tenido ni siquiera una dosis. Increíble, pero, era la increíble, pero cierto. Era la primer vacuna que les llegaba, ¿no? Y esto, pues, yo creo que se da por dos razones. Primero, por la visión tan adelantada del presidente López Obrador y del secretario Ebrard para salir a conseguir vacunas al mundo. Acuérdate que fuimos de los primeros en tocar el tema de las vacunas aquí en nuestro país y en nuestro continente. Y gracias a eso, gracias a que nos adelantamos y a que el presidente nos ordenó en la Cancillería desarrollar una estrategia para conseguir estas vacunas, es que logramos tener una suficiencia tal para nosotros primero y enseguida para apoyar a quienes más lo necesitan en América Latina y el Caribe. Y ahí entro al segundo punto, esta visión de solidaridad y de hermandad del gobierno de la Cuarta Transformación, de compartir con quien lo necesita, han hecho posible que esto sea una realidad y de verdad que cambie completamente la situación sanitaria de varios países, de muchísimos en la región. Los que vienen a mi memoria pues son Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Dominicana, Paraguay, Bolivia, por ejemplo, son los que me acuerdo en este momento, que son los que más necesitaban, y que fue posible, insisto, gracias a la visión del presidente para poner el tema de las vacunas muy a tiempo y a su instrucción o a su vocación de solidaridad con América Latina y el Caribe. Y que para eso justamente me parece que, entre otras cosas, la diplomacia de un país tiene que funcionar, ¿no? Para la cooperación, para la coordinación, para la mejora de nuestras poblaciones, para la solidaridad, para mantener una convivencia sana, tranquila, a pesar de las diferencias en los gobiernos, en las ideologías de sus gobiernos, en las historias propias. Entonces a mí me parece que vale la pena hablar de todo lo que nos has compartido, y yo te agradezco muchísimo tu tiempo, que nos hayas compartido esto, porque sin duda me parece que a mitad del camino de esta Cuarta Transformación
vale la pena sentirnos muy orgullosos de lo que se ha hecho en el papel de México con otros países. Como senadora y ahora como parte de la dirigencia del partido he tenido oportunidad de platicar con distintos compañeros, compañeras latinoamericanos, y sin duda el papel de México ha sido trascendente. Hay una expectativa sobre nuestro gobierno, hay mensajes recibidos de mayor integración hacia América Latina y no solo mirar hacia el norte. Y sobre todo me parece también que hay una emoción de que por fin México, con el peso que tiene, yo solo en espacios internacionales me he dado cuenta del impacto. No es lo mismo que se posiciona en algún tema México que Uruguay o que Chile o que cualquier otro país, sin demérito de ellos, pero el peso de México en América Latina sin duda es importante. Y bueno, ahí tenemos varios de los resultados de este cambio de política exterior, y sin duda tu papel, Max, ha sido importante, estratégico. Pasarás a la historia como el subsecretario de América Latina que acompañó todos estos procesos y estos cambios, y bueno, agradecerte nuevamente el espacio, y si quieres compartirnos un último mensaje de cómo miras este papel hacia los próximos 3 años, qué pendientes hay. Se ha hablado del tema de la OEA, ¿no? de por lo menos plantearnos otros mecanismos de encuentro, como es la propia CELAC, y bueno, seguramente habrá otras cosas que estén ahí pendientes, digamos, en la gestión que tú encabezas. Bueno, pues primero sí quisiera dejar muy claro que una de las materias, de las categorías, de los espacios donde el presidente López Obrador va a escribir con su puño y letra la historia es su política exterior. Hemos hecho una gran cantidad de acciones, conseguido una gran cantidad de resultados en esta materia con el sello de la Cuarta Transformación, y además todos instruidos y supervisados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, eso sí lo quiero dejar muy claro, pase lo que pase en los próximos 3 años. Ya hicimos cosas que nunca se habían hecho, otras que se dejaron de hacer y otras completamente nuevas. Hoy hay más México en el mundo, mucho más México en Norteamérica, mucho más México en América Latina, mucho más México en el Caribe. Y eso es por la visión, la indicación y la conducción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la operación y la dirección del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y el resto del equipo por lo que nos toca. Segundo, pues, ¿qué viene? Sin duda queremos crear nuevos mecanismos de convivencia en la región. Estamos convencidos que la OEA, tal como está, no nos ayuda para nada, al contrario, nos entorpece. Y como lo ha dicho el presidente, tenemos que tener un organismo multilateral continental en donde estemos todos, pero que nos ayude, no que nos entorpezca. Claro. Y que no sea entrometido ni que se subordine a los intereses ideológicos o políticos de ningún miembro, ¿no? Eso está muy claro. Segundo, pues llevar el papel de la región al mundo. México forma parte del G20, México forma parte de la OCDE, México forma parte y está por presidir el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El tamaño de nuestra economía y nuestro nivel de desarrollo nos permiten estar en sitios donde no están otros países. Entonces, pues tenemos que materializar esta cohesión regional que hemos construido en torno a nosotros en el mundo y que sirva de algo en una carrera bidireccional. Tercero, pues darte las gracias yo a ti, primero porque pues eras nuestra senadora en la Comisión de América Latina y el Caribe, que además pues hicimos muchas cosas juntos.
nos ayudaste al gobierno del presidente López Obrador a la ratificación de los embajadores, de la gran mayoría de los embajadores de América Latina y el Caribe, y siempre estuviste al pendiente de nosotros, y pues para mí es un extraordinario honor poder haber hecho este trabajo contigo. Y segundo, pues agradecerte tu visita. Esta es tu casa. A todos mis visitantes distinguidos como tú les digo que pues este es el punto más al norte de América Latina y el Caribe en el continente. Entonces aquí están las puertas de América Latina y el Caribe, y muchas gracias. Me siento muy honrado de que en lo personal me hayas concedido esta oportunidad de platicar contigo, y pues invitarte a que sigamos platicando, porque habrá más temas, estoy seguro de ello, y pues yo encantado. También estoy seguro que tienes muchos por entrevistar, pero cuando alguno te cancele, pues ven acá y seguramente tendremos mucho eres con los que estamos arrancando de qué platicar. Programa. Muchas gracias a ti y a todo tu equipo, y un saludo pues para todo el auditorio, para toda la militancia, a quienes siempre llevamos en la mente y en el corazón de todo lo que hacemos, aunque ahora nos está tocando afuera de las fronteras, pero siempre llevamos en el pensamiento a nuestro querido México y a nuestros paisanos. Muchas gracias. Agradecerte, Max, por recibirnos, por el tiempo, por la atención, por la colaboración ya de varios años. Sin duda ha sido un gusto, y felicitarte por todo el trabajo que están haciendo y que están acompañando desde esa trinchera la cuarta transformación. Entonces, pues al contrario, nuestro agradecimiento, y que sea de valía para quienes nos ven conocer parte de lo que se ha hecho desde la política exterior en el caso de América Latina, ¿no? Y pues mucho éxito en todo lo que venga, y gracias nuevamente por formar parte de este arranque de este programa Voces por la Transformación. Estoy seguro, no te deseo éxito en el programa, porque estoy seguro que ya lo tienes y que lo vas a tener, porque tú tienes éxito en todo lo que haces, y pues me reitero aquí a tus órdenes. Estoy seguro que les va a ir muy bien, y cuando quieran, yo encantado de poder compartir con ustedes lo que hacemos en esta Cancillería. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y felicidades a todos. Gracias. Todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. Viva la dignidad, viva México. Ustedes representan la conciencia honrada que se subleva ante la injusticia. Ustedes luchan